Hoy, 22 de julio, es el Día Mundial del Cerebro. Es una fecha que se conmemora hace ya 6 años y se utiliza justamente este día para llevar información a todos y concientizar sobre distintas enfermedades del cerebro. Este año se enfocaron en el mar del Parkinson y ya estamos en comunicación con Claudio Weisburg, médico neurólogo, director del Instituto Soma, para hablar justamente de este día, del Día Mundial del Cerebro. Hola Claudio, buenas tardes. Mi nombre es Belén Martínez, los saludo junto a Pablo Vicente. ¿Cómo le va? ¿Qué tal, Belén, Pablo? Buenas tardes, ¿cómo andan? Buenas tardes. Bien. Bueno, muchas gracias Claudio por su tiempo. Un día en que se conmemora el Día Mundial del Cerebro para dar información, para concientizar sobre distintas enfermedades y este año el Parkinson en el día de hoy. Cuéntenos de qué se trata esta enfermedad. Sí, y hay que tener en cuenta de que el Día Mundial es una concientización para cuidar, para prevenir y para tratar de entender mejor qué cosas nos ayudan y qué cosas previenen enfermedades comunes del cerebro que están entre el 15 y el 20% de todas las enfermedades a nivel mundial están vinculadas a enfermedades neurológicas y de trastornos mentales. El Parkinson es una enfermedad degenerativa o neurodegenerativa porque va degenerando aspectos que tienen que ver con el funcionamiento normal del cerebro, entonces va paulatinamente y con el tiempo generando problemas por sobre todas las cosas motoras, es decir, que inicialmente afecta nuestro movimiento, la velocidad con la que nos movemos, temblores que pueden aparecer y después aspectos que tienen que ver con impacto en el perfil cognitivo y en aspectos que tengan que ver con mucho de lo que llamamos los pares craneanos, que son aspectos de lo que nos permite tragar bien, hablar y respirar. Bien, estábamos mirando estadísticas, 7 millones de personas en todo el mundo con esta enfermedad. ¿Cómo nos podemos cuidar? ¿Cómo cuidamos al cerebro? ¿De qué manera lo podemos hacer? Es muy importante al cerebro y en esto tal vez el cuidado del cerebro se junta mucho con cómo cuidamos el cerebro en cuarentena y cómo lo cuidamos en líneas generales porque tienen aspectos para tener en cuenta que son parecidos. Sí. Entonces, cuando empezó la cuarentena uno decía, bueno, el cerebro está como un gran GPS que está recalculando, el cerebro no solamente es plástico y tiene habilidades neuroplásticas en el recién nacido, sino que a lo largo de la vida es maleable y puede ir cambiando la corteza de nuestro cerebro según cómo lo estimulemos. Y entonces en esto es importante cómo nosotros a la noche dormimos, cómo nos levantamos y tenemos una rutina, es decir, que el sueño es un aspecto muy importante que cuida a nuestro cerebro, es un proceso fisiológico normal y que consolida aspectos cognitivos, de memoria. Inclusive las abuelas que decían que cuando dormimos crecemos es porque hay liberación de hormonas de crecimiento de noche y de madrugada. Y tenemos que en el día tener una rutina, en cuarentena es muy importante tener una rutina, sacarse la ropa de cama aunque te quedes en casa trabajando y levantarnos y darle al cerebro y a nuestro día un propósito y tener un objetivo y tener planes concretos que lo motiven. El cerebro es feliz cuando está atento y cuando está motivado, aprende mejor en el colegio, en la facultad, y uno rinde y es más eficaz cuando dormí bien, cuando me alimento de forma completa y saludable y en elementos de la alimentación que son materia prima para parte de la cubierta de las neuronas, que son ácidos grasos, y tenemos que tener una dieta balanceada, sueño, alimentación saludable, y en cuarentena y no en cuarentena es sumamente importante la actividad física. Entonces la actividad física libera endorfinas, genera estados de bienestar, activa circuitos que tienen que ver con el bienestar porque tienen que ver con los circuitos de recompensa, generan y mejoran nuestro funcionamiento. Entonces nosotros estamos más atentos, rendimos mejor y nuestro cerebro funciona mejor si durmió bien, si comió bien y si hizo actividad física. Bien. No significa alto rendimiento, no significa hacer mucho, significa hacer actividad aeróbica por más de media hora todos los días. Bien, ¿sí? Claudio. Sí, y después los factores vasculares, porque los eventos cerebrovasculares que afectan la vasculatura cerebral son los mismos factores de riesgo que afectan la vasculatura cardíaca. Entonces, controlar la hipertensión, el colesterol,
el sedentarismo con la actividad física, el no fumar y la obesidad son factores que afectan a la vasculatura, ¿no? Y en esto, los 3 aspectos que más crecieron en cuarentena que impactan la salud mental es el estrés, es la ansiedad y es el ánimo o la depresión que genera en la población, visto en los estudios. Y eso hay que manejarlo. Y de vuelta, el principal ansiolítico y antidepresivo es la actividad física. Ok, y bien. la socialización, ¿no? Es decir, la cuarentena nos tiene que evitar el contacto físico, pero no el social, ¿no? Los seres humanos somos sociales, el cerebro es social y necesitamos socializar, necesitamos vínculos. Claro. Necesitamos mantener esos vínculos virtual y demás, por más que va agotándose a lo largo de los meses la virtualidad, el Zoom, las plataformas, pero uno tiene que mantener, sobre todo con los más grandes y los que tienen factores de riesgo y pueden salir menos, seguir en contacto, manteniéndolos activos y manteniendo el cerebro siempre activo, porque siempre tenemos que mantener como un gran músculo nuestro cerebro en actividad y desafiándolo para mantenerlo en forma. Bien, ahí quería hacer hincapié, Claudio, porque hablamos de la alimentación, el descanso, lo que uno tiene que hacer con una rutina, pero las personas mayores, tal vez que no tienen ese home office o no tienen un trabajo destinado, que simplemente llegaba el momento para encontrarse con la familia, para hacer algo de comer, y todo eso durante esta cuarentena lo vieron solamente por alguna comunicación por Zoom, ¿sí? Teniendo esa posibilidad de conectarse solamente a la distancia. ¿Cómo es que pueden mantener activo el cerebro? ¿Hay algunos ejercicios por ejemplo, lo que se denomina gimnasia mental para las personas mayores? Totalmente. Es decir, en definitiva eso termina siendo un entrenamiento cognitivo, ¿verdad? Es decir, que yo necesito entrenar y mantener el cerebro en forma como si estuviera entrenando un músculo. Y para eso tengo que desafiar. ¿Desafiar qué significa? Hacerlo nuevo, aprender un idioma nuevo, hacer crucigramas, sopa de letras, sudoku. Y esto no tiene que ver solamente con las personas mayores en el confinamiento. Esto tiene que ver con cualquier persona que se jubila de su trabajo. Sí. Uno tiene que jubilar el ir a trabajar, pero no tiene que jubilar su cerebro, lo tiene que mantener activo, siempre desafiándolo, porque ahí generamos nuevos caminos, nuevas interconexiones y generamos más recursos que permiten poder tener el cerebro en forma. Entonces, lo que vos haces en piloto automático gasta poco combustible, no motiva y no genera nuevas conexiones. Lo que es nuevo, lo que desafía, lo que te hace tomar un camino nuevo distinto al que tomás todos los días, el aprender un idioma nuevo, el recorrer algo nuevo te genera un desafío que te genera una impronta más importante y te motiva. Entonces, para aprender hay que estar motivado y lo nuevo y lo desafiante genera algo que modifica la estructura de nuestro cerebro. Y eso es como la experiencia modifica nuestra corteza, es la neuroplasticidad. Bien. Claudio, y con respecto a esa famosa estadística que siempre nos dicen, el hombre solamente utiliza el 10% de su cerebro, ¿es real? Es falso, es un mito absoluto. Es decir, hay muchos neuromitos y el que uno utiliza un 10% es absolutamente un mito. Pensá que el cerebro ocupa un 2% de nuestra superficie corporal y consume un 30%. El cerebro funciona en red y el cerebro no usa el 10% de su capacidad para hacer una actividad. Utiliza en distintos momentos, digamos, el 100% del cerebro en distintos momentos, pero en red. Lo del 10% es un mito falso. Ok, bien, aclarado entonces. Aclarado. Bueno, Claudio, fundamental entonces para llegar a una conclusión, hablar de salud, hablar de buena alimentación, de actividad física, de seguir con los lazos y sociabilizar, más allá de que estamos en cuarentena, continuar entonces con todos estos hábitos desde la manera que podamos, ¿no? Estando en casa, claro, así es, pero fundamental porque además todo lo que no hacemos a favor de nuestro cerebro repercute en el resto del cuerpo y también fundamental ponerse ciertos objetivos, ¿no, Claudio? Es muy valioso decir, bueno, vamos a tratar de cumplir esta meta, por ahí llevará un poquito más de tiempo por esta situación de pandemia que estamos atravesando, pero focalizarse también en algo en particular, es como que estimula mucho más. Absolutamente, uno tiene que, digamos, por eso, en un momento les decía, uno tiene que generar
los desafíos y uno tiene que levantarse cada mañana con un propósito para su día, ¿no? Y en eso es tener algo que te motiva a hacer cosas, a desafiarte a vos mismo, a cumplir metas. Entonces, y en esto, en cuarentena, tiene mucho más peso poder tener un esquema que te permita poder organizarte y poder planificar y que un día no sea igual al otro porque tenga un propósito distinto o el mismo, pero que lo vas a llevar a cabo de una manera diferente. Bien. Entonces, esto es sumamente importante para cuidar más y mejor tu cerebro. Algo tan simple que dijiste, esto de sacarse la ropa, ¿no? Para todos aquellos que estuvieron en cuarentena, en casa, encerrados, sacarse la ropa de dormir y cambiarse. Como, bueno, igual empezó mi día, no estar todo el día con el pijama. Eso ya le da una señal diferente al cerebro. Le da una señal al cerebro y no lo confunde, como, digamos, esto. Porque si yo estoy, no sé, eso es como que vos, por lo menos, no lo engañás en el sentido de que generás un sesgo como que estás en casa, pero seguís con la ropa de cama y no te cambiaste. Entonces, esto te genera una actividad. Y si hoy estás en un lugar donde podés salir a caminar o a correr en un horario determinado, es sumamente importante. Y empezar el día cambiándote, bañándote, desayunando, como la rutina que tenías pre-cuarentena, es sumamente importante mantenerla, digamos, en la cuarentena, porque vamos a volver y porque los colegios van a volver y porque el encuentro va a ser algo que va a volver. A lo mejor algunas cosas van a quedarse, hay aspectos tecnológicos y dispositivos y aulas virtuales que van a servir y van a ser de utilidad y vinieron para quedarse, pero lo que no va a desaparecer es el encuentro, porque la socialización es lo más importante y uno aprende mejor en persona, que no es reemplazable. Claudio, desde el desconocimiento te pregunto, ¿hay que hacerse algún tipo de análisis, de chequeo, de rutina cada tanto para saber cómo está nuestro cerebro? No, depende de la edad. Uno no tiene que hacerse un chequeo, digamos, para ver cómo está funcionando el cerebro. En general, dependiendo de la edad, anualmente, digamos, todas las personas que hacen actividad física y las que no, tienen que tener un chequeo cardiológico, ¿no? Es decir, para ver cómo está la parte vascular y para ver cómo está funcionando el corazón normal, en reposo y en actividad en ejercicio con estudios ergométricos o ecoestrés que te permiten ver cómo responde tu corazón a la actividad. Y eso ve la vasculatura y también ve parte de la circulación cardíaca y cerebral. Pero no es que uno tiene que hacerse chequeos neurológicos. En general, uno tiene que estar atento a pautas y a banderas rojas que pueden hablar de una disfunción del cerebro o de algún área del cerebro. Lo que es el sistema nervioso central, que sería como lo que está dentro de la bóveda craneana, del cráneo, y todos los nervios, que es todo el sistema nervioso periférico, ¿no? Tiene que ver con los músculos, con la fuerza, con el tono, y todo relacionado con cómo nos movemos y cómo accionamos y cómo trabajamos aeróbicamente, hace muy bien a mantener un cerebro en forma. Claramente que es el que nos permite tomar decisiones, el que a los chicos le permite poder empezar a hablar, a caminar, a dejar los pañales y a poder razonar. Entonces, todas las decisiones que tu cuerpo las toma están regidas de alguna manera por este director de orquesta que llevamos acá arriba. Bien, Claudio, muy claro con todos los conceptos. Muchas gracias por tu tiempo y por hablar justamente del cerebro en su Día Mundial. Muy amable.